Como como todas las cosas que dicen tus enemigos, siempre hay un fondo de verdad, me imagino. Y en este sentido, estos críticos tenían mucha razón en el que realmente era un tema que venía 100% de California. Quizá merezca la pena explorar un poco, no sé, que en Estados Unidos hay una diferencia enorme entre las dos costas, la costa este y la costa oeste. Y esta diferencia se manifiesta en todo. La costa este, Nueva York, Boston, Chicago, etcétera, etcétera, siempre es más dura, más agresiva. Y California al revés, la costa este. Y California y la costa oeste siempre es un tema mucho más suave, mucho más dulce. Se ve en todo. Se ve, por ejemplo, en la música viene a ser la diferencia, pues si la costa este era la Velvet, la costa oeste eran los Beach Boys. Y si la costa este es Fear dentro de lo que es el punk, pues un sonido muy de la costa oeste, desde luego, era Green Day. Un sonido muy popero, también se ve incluso en el hip hop. O sea, siempre la costa oeste, la zona de California, es una zona está más suavizado, es menos agresivo, más optimista, siempre brilla el sol, etcétera, etcétera. California fue uno de los últimos puntos en ser colonizados en Estados Unidos, y en ese sentido, dentro del mundo occidental, quizás uno de los sitios más jóvenes del mundo occidental. Siempre se ha caracterizado por más bien una gente, pues, pioneros, buscadores de oro, forajidos, etcétera. Y luego vino, pues, y también ha sido el sitio donde ha salido toda la industria cinematográfica, la revolución informática, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que se ha estado de llamar esta ideología californiana, que es lo que le llamaban sus enemigos, se caracterizaba siempre por una especie de individualismo y gente muy individualista y muy emprendedora, que es una manera de decirlo, o quizás muy avariciosos y muy egoístas, que es otra manera de decirlo igual de cierta. Cosas que vienen de California, pues Charles Manson, los Beach Boys, Ronald Reagan y Richard Nixon, Silicon Graphics, Microsoft y Apple, Los Ángeles y San Francisco, la cientología y desde luego Disneylandia. Os vais haciendo una idea, ¿no? En fin. Llega a los años 60 y con los años 60 llega todo el rollo de los hippies. Bueno, lo conocéis todos de sobra, lo que pasa en los años 60, ¿no? Se montó un gran lío. El tema es que los hippies eran, siendo el primer gran movimiento social contracultural, digamos, y de rebelión, eran bastante antitecnológicos. De hecho, la visión de los hippies era una especie de vuelta a los principios, a la tierra, a la comuna, a plantar plantitas, florecitas, etcétera, etcétera. Los hippies eran antitecnológicos, antiindustriales, antisociales, etcétera, etcétera. Y esto fue... Y por supuesto psicodélicos. La psicodelia es muy importante en el resto de la historia, como luego veréis. En fin, que tenemos estos hippies, y con esto se junta otra cosa que es muy importante, la que quiero hablar antes de ya entrar realmente en el tema en sí, que es una publicación que en principio era una revista, que luego se convirtió en un catálogo que se llamaba el Whole Earth Review. El Whole Earth Review era un catálogo que empezó siendo un catálogo para hippies que montaban comunas, y era un catálogo, el lema era herramientas para vivir, y lo que era un catálogo de todo tipo de cosas que podías necesitar para ser autosuficiente y montártelo por ti mismo. Es decir, cómo se construía una casa, y esto eran todo, la gente que lo usaba daba las recomendaciones, los mejores libros sobre cómo construirte una casa, cómo irte al campo, cómo arreglar tu tractor, cómo cosechar tu propio cómo montarte todo, cómo construir un barco, cómo ser autosuficiente, digamos, y tomar control de la tecnología de vida, cómo no depender de los obreros, cómo no depender de los abogados, cómo no depender, es decir, cómo tú solo podías hacer las cosas. Esto es muy importante después, porque esta gente tuvo mucha influencia sobre una serie de grupos de gente que luego sí que, a pesar de ser hippies, empezaron a aficionarse a la tecnología y a tomar control y a usarla de una manera que no era para nada pues los planes que tenían las grandes compañías, y sobre todo que se hizo de una manera bastante sanzonada y muy californiana, otra vez, por eso viene lo de California al principio. En fin, estos tipos del Whole Earth Review, que era una revista y más tarde se convirtió en un catálogo, acabaron fundando una BBS que se llama el Well, que ha sido muy importante y es realmente de las pocas cosas que todavía sobreviven
15, 20 años después, entre otras cosas porque cobran $15 al mes para mantener alejados a todo tipo de pesados y indecisos. El WEL, que empezó siendo el Whole Earth Electronic Link, era una base de datos, era un BBS, o sea, era una serie de conferencias donde la gente entraba en contacto, hablaba tal y tal. Muy en este rollo californiano, muy hippie, muy tal, muy cual. Pero por otro lado, una gente que desde luego había tomado la tecnología en sus manos y que veían que dependía de ti, que lo tenías que hacer tú y que en realidad la única manera de defenderse de las cosas era tomar control sobre ellas. En fin, esta fue una actitud que fue muy importante en la evolución del ordenador personal, porque en realidad el ordenador personal no fue creado y concebido por las grandes empresas como IBM, que de hecho no creía en el ordenador personal. Hay una cita famosa del director de IBM diciendo que él calculaba que en todo el mundo se necesitarían como máximo 20 ordenadores, allá por el 64. No fue IBM y no fueron estas grandes empresas, sino gente muy joven que decidió crear sus propias herramientas y que las compartieran con otras mentes afines, otra vez en California. Esto fue el nacimiento de Apple y Microsoft. El primer ordenador personal, si se podía llamar eso, que se llamaba el Altair, que ni siquiera tenía pantalla, era una caja con 4 luces rojas y 4 switches, 8 de hecho, una palabra, un byte. Fue creado por un club de hobbyistas electrónicos, que era lo que era. De hecho, después Bill Gates escribió un programa para ese mismo ordenador, que era un compilador de BASIC, que se copió por todas partes. Y hay una carta famosísima de Bill Gates, que entonces debía tener 17 años, que escribió a la única revista de ordenadores que había entonces, que se llamaba Byte, diciendo que ese programa era suyo, que todos los que estaban haciendo una copia de ese programa estaban robándole dinero y de que era imposible desarrollar software de calidad si la gente no pagaba por su software. Como veréis, las cosas no han cambiado para nada desde entonces. Total, que todo esto sigue pasando en California. Durante los 70 y los 80, esta gente joven, y por supuesto, para cuando los 70 y los 80, los grandes avances de los ordenadores vinieron de esta gente, y para cuando llegaron los 90, por supuesto, muchos de estos ex-hippies se habían hecho grandes millonarios, como los fundadores de Mac y todo tipo de gente. En el 83, las universidades y una serie de compañías y agencias gubernamentales, y por supuesto el ejército, deciden unir lo que era la red DARPA con la red del National Science Foundation, que era la que unía todas las universidades. Esto fue la base, el principio de la Internet. Bueno, esto es todo para daros una idea de cómo empieza a cuajar todo. Cómo empieza a cuajar este caldo de cultivo para lo que vino después, que es de lo que yo quiero hablar. Vamos a ver. Lo que pasó, según John Lebowski, que es una figura histórica de la cibercultura, la evolución de lo que fue la subcultura cyberpunk dentro de la cultura digital de hoy en día tuvo dos catalizadores principales: la apertura de la Internet, que ya hemos visto, y la aparición de la revista Mondo 2000. Como hemos visto ya, la Internet primeriza derivaba mucho de la personalidad híbrida de la cultura de los 60 y una actitud libertaria de los 80, un rollo muy californiano otra vez. Mondo 2000, que fue una revista de la que hablaremos mucho, incorporó esta sensibilidad sociopolítica mezclando con una visión post-punky, irreverente y muy sui generis, picaresca, drogadicta, glamorosa, ciencia y tecnología. El resultado fue una tendencia cultural, una tendencia secas que se dio a llamar el cyberpunk, que fue pues una tendencia cultural, o desde luego por lo menos la ilusión mediática de una tendencia cultural. La verdad es que en esta época es muy difícil distinguir una cosa de la otra, quién sabe. Era lo uno o lo otro. En fin, llegamos al tema. Todo empezó en 1984, en la fiesta del equinoccio de un archidruida llamado Stephen Abbott en Berkeley, California. No puede ser más sui generis que Berkeley. Ken Goffman, que es nuestro personaje principal, que por entonces ya se había cambiado el nombre al seudónimo dadaísta R.U. Sirius. R.U. eran las iniciales, R.U, y Sirius pues es una estrella, Sirio, pero si lo lees en inglés es Are You Serious, que significa ¿estás hablando en serio o qué? Este era el nombre del personaje. Aparece en la fiesta de este archidruida con un montón de ejemplares del primer número de su revista, que se llama High Frontiers, Fronteras Colocadas, debajo del brazo.
La revista se subtitulaba Psicodélicos, Ciencia, Potencial Humano, Irreverencia y Arte Moderno. Y estaba publicada por una dudosa organización llamada Los Mutantes del Condado de Marin. La revista consistía principalmente de larguísimas entrevistas sin editar con veteranos del ácido, de la talla de Albert Hoffman. Albert Hoffman es un viejo suizo que descubrió el LSD. Timothy Leary y Terence McKenna. Aquí quizá debería explicar, porque luego estos son gente que es importante, espero no insultar la inteligencia de nadie explicando quiénes son estos personajes. Timothy Leary era un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, que es la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos. Era un psicólogo eminente y famoso, hasta que a mediados de los 50 probó el LSD y, bueno, pues prácticamente se volvió loco. Empezó a hacer experimentos con esto, empezó a hacer experimentos con los estudiantes, le expulsaron de la universidad, se convirtió en una especie de gurú psicodélico en los 60, lo metieron en la cárcel, un grupo de terroristas que se llamaban el Weather Underground lo sacó de la cárcel, lo llevaron a Tánger, donde estaba con las Panteras Negras, después se volvió a escapar, en fin, un personajazo de California. Y Terence McKenna, digamos, es la generación que vino después. Terence McKenna era otro, me parece que era antropólogo, también otro tipo muy listo, pero que estaba fascinado no con el LSD, sino con el DMT y las triptaminas. El DMT son unas drogas que vinieron después, que tienen un efecto mucho más corto, son más o menos 30 minutos de superviaje. Y Terence McKenna llevaba un rollo como de una cosa física, cuántica, extraña, que nadie jamás ha sido capaz de probar como correcta o incorrecta, porque era totalmente incomprensible para todo el mundo. En fin, entonces esta revista High Frontiers básicamente tenía entrevistas larguísimas con esta gente que puede hablar durante horas y horas y horas y horas si le tiras de la lengua. Estas entrevistas estaban sin editar, o sea que a lo mejor duraban 12 páginas de entrevista con unos temas espesísimos. Los márgenes estaban llenos, entre las entrevistas, los márgenes estaban llenos como de citas, de chistes extraños, tal y cual. Esto era High Frontiers y este es Are You Serious, que se presenta en la fiesta de este archidruida. Volvemos para atrás. Y en esta fiesta se encuentra con una mujer que se llama Allison Kennedy. Allison Kennedy estaba hablando de cómo, mientras vivía en Alemania, al lado de la embajada rusa, había sido irradiada con todo tipo de sustancias y estaba segura de que se estaba muriendo. Sin embargo, no paraba de sonreír y eso fue amor a primera vista. Are You Serious le dijo, ¿vamos a drogarnos? Y ahí empezó todo, según la leyenda. Entonces, Are You Serious era un músico de Nueva York y un ex-hippie. Esto es la última cosa que explico. Los hippies eran un grupo que fundó Abby Hoffman en los 60 en Estados Unidos, que se llamaba el Youth International Party, que eran famosos por montar todo tipo lo suyo era una especie de terrorismo poético de media. Montaban cosas absurdas, montaban grandes escándalos en sitios muy públicos, en medio de Nixon, de la campaña de Nixon, en medio de tal, desenganchaban el tren que llevaba Nixon y Nixon se quedaba separado. Hicieron todo tipo de payasadas enormes. Acabaron en la cárcel. Casi todos. Después de un juicio famosísimo donde llegaron todos colocados de tripi y se pusieron a hacer el pino, en fin, de todo. Total, que tenemos a Are You Serious, que era músico de Nueva York y ex-hippie. Y por el otro, que se encuentra en esta fiesta de él. Y por otro lado tenemos a Kennedy, que era la mujer de un catedrático de religiones orientales de la Universidad de Berkeley. Y heredera de una gran fortuna de una vieja familia de Palo Alto. Entre los amigos de Kennedy se encontraba Ken Kesey, que fue el que escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, que tiene mucho que ver con el LSD dentro de California, que luego fueron a buscar a Timothy Leary, que es el primero del que he hablado. Y Aldous Huxley, que escribió Las puertas de la percepción, que luego le dieron el nombre a los Doors, que también tiene ese rollo, bla, bla, bla. O sea, ya estáis viendo cómo se junta todo, ¿no? Se está juntando un rollo completamente irreverente de Nueva York con un rollo psicodélico californiano, pero muy culto y desde luego nada cutre. Estamos hablando de los verdaderos... del verdadero núcleo de lo que fue la revolución psicodélica, ¿no? Que era una gente realmente muy especial, nada de pachulito y tonterías. Total, que estos dos se juntan en esta fiesta y van a drogarse juntos. Entonces, el equipo de esta revista High Frontiers tenía su redacción en la trastienda de una pizzería que se llamaba Mill Valley's Flashback Pizza.
Los de los ácidos sabéis que el flashback es una cosa que te pasa cuando te comes muchos ácidos y es que te vuelve a subir años después cuando no te has comido nada. Eso es un flashback. La pizzería se llama Mill Valley's Flashback Pizza. Vendían pizzas y drogas por debajo. Las pizzas tardaban horas en llegar. Total, que por ese sitio empiezan a pulular personajes como Somerset Maugham, Almagama X y el director de arte Lord Knows, todos se juntaban ahí detrás. Y se junta una comidilla, estamos otra vez como en el 84, bastante especial de fricones de California. El número 2 de High Frontier seguía enfocado en las drogas, pero también incluyó revistas con hippies, con físicos cuánticos, críticas de arte, literatura y un ensayo de Kennedy sobre la datura. Había reseñas sobre fiestas pop neopsicodélicas y sobre programación cuningulística. De Coningulis. Ahora la revista estaba publicada por una organización que se llamaba Los Mutiladores de Vacas Sagradas. Y salía con toda precisión una vez al año, más o menos. El número 3 de la revista llevaba por subtítulo Lo último en ciencia y diversión. Los chicos contrataron a un manager pseudo profesional que prefirió trabajar bajo un seudónimo, alquilaron unas oficinas en el Distrito Financiero de San Francisco y lanzaron una especie de fanzine paralelo que se llamaba Reality Hackers, los hackers de la realidad. Y empezaron a patrocinar seminarios y forums en la línea de la revista. Ponían, por ejemplo, al gurú del DMT, Terence McKenna, del que ya hemos hablado, hablando con el astrofísico Nick Herbert sobre el viaje en el tiempo y otros temas igualmente oscuros. El número 3 de la revista tenía artículos sobre software psicoactivo, memoria nutricional, física cuántica, geometría fractal, clústeres de carbono interestelares y, por supuesto, enormes cantidades de drogas, MMDA, 2TB, 2TE, 2TT4, etcétera, etcétera, etcétera. Kennedy escribió un artículo sobre el veneno de tarántula y adoptó de ahí en adelante el seudónimo de Queen Mu, Dominedictrix. En este punto, la revista empezó a traer no solo a miembros de la comunidad psicodélica, que ya estaban fichados, sino también a informáticos de Silicon Valley que estaban empezando a subir. Entonces llegó la primera de las tragedias. La historia de esta gente está realmente llena de accidentes macabros, cosas raras y paranoias y paranoias. No se sabe si porque realmente el gobierno iba por ellos o porque simplemente se drogaban demasiado. Total, que camino de una entrevista en la radio, Deborah Smith, que era una de las editoras, decidió tomar una ruta extendida y acabó en un terrible accidente de tráfico, quedando paralizada. Latimer, Sirius y Queen Mu hicieron una ceremonia de curación de peyote en la habitación del hospital de Smith para intentar sacarla de la cama. Trajeron a un indio americano hasta su cama, hicieron de todo. Smith, desgraciadamente, continúa postrada en la cama de su casa en Texas con daños cerebrales. Y Latimer, su prometido, dejó la revista. Después de eso, el nuevo director de arte, Adam Zakin, decidió celebrar la publicación de High Frontiers 4 con un viaje a Tíbet junto a su mujer, donde ambos murieron cuando su autobús se salió de la carretera, en circunstancias extrañas. Mientras tanto, en California, alguien había forzado la puerta de la oficina de High Frontiers 2 veces seguidas en circunstancias misteriosas, y aquí es donde empiezan las paranoias. Por supuesto, hablando tanto de drogas como hablaba esta gente, no es de extrañar que una de dos o fuera una paranoia o fuera verdad. Desde luego, algo raro estaba pasando. El caso es que en 1988, estamos en el 88, Queen Mu y Sirius, todos los demás habían muerto, rebautizaron la revista como Reality Hackers. Hackers de la realidad, para reflejar la fusión de drogas y ordenadores, y movieron la operación a las colinas de Berkeley, donde Mu, que como digo era heredera de una gran fortuna de Palo Alto, alquiló una enorme casa llena de muebles victorianos. La pareja quería hacer algo económicamente viable de la revista, así que escribieron un plan de financiación, incluso redujeron su consumo de psicodélicos. Aún así, asustaban a todos los inversores y nadie quería comprar publicidad. Los camellos, desde luego, no ponen anuncios y es difícil ir a IBM cuando la historia en portada era cómo salir de fiesta de éxtasis. Esto es en el 87, atención. Eso sí, consiguieron subir el ritmo de publicación a 2 números por año. Mientras tanto, las famosas y siempre presentes fiestas en la casa, que viene a ser, como veréis, las fiestas es el eje central de toda esta gente, estaban empezando a cambiar. Según Sirius, los hippies deprimidos y los nuevos viejos izquierdistas estaban siendo sustituidos por gente de la industria de los ordenadores.
Empezaron a aparecer freaks que trabajaban para el National Science Foundation, que fueron los que hicieron el backbone de la primera Internet, o la NASA, astrofísicos, gente del campo de la teoría del caos, etcétera, etcétera. Y esta gente resultó ser mucho más interesante que los hippies. Sirius y Mu estuvieron entre los primeros en conocer los primeros experimentos en realidad virtual. Tuvieron en sus manos el teclado del primer prototipo del primer Mac construido a mano. Fueron contactados por gente de Silicon Graphics, de ILM, que son los que hacen los efectos especiales para George Lucas, y aparentemente gente en las más altas esferas de Microsoft, aunque Bill aparentemente no. Para ellos, unos colgados que estaban publicando un fanzine con una tirada de 15.000 ejemplares, todo aquello fue un shock. La gente que estaba construyendo el futuro eran una panda de drogatas maníacos exactamente igual que ellos. Decidieron contárselo al mundo entero. Por aquel entonces, Jude Milon, que era una anarquista y programadora de Unix, se había unido al equipo, como San Jude. Jude llevaba programando desde 1967, atención al dato, y era miembro de una comuna de programadores radicales que crearon el proyecto Community Memory, el primer sistema de ordenadores en línea público. Aquí volvemos al tema californiano y el activismo tecnológico que ya sé que ya se daba en los 60, ¿no? Esta San Jude realmente venía de hecho, en el libro Hackers de Stephen Levy es una de las pocas personas que se menciona como una de las primeras mujeres hackers. Total, que se une al grupo y poco después funda los cypherpunks, por los de la encriptación, y ella misma acuñó el término. Jude conoció a Sirius en una fiesta, por supuesto. Y poco después el equipo se tropezó con Michael Synergy, que estaba trabajando para Autodesk en Silicon Valley. Y este accedió a escribir artículos subversivos sobre cyberpunks derrocando al gobierno, etcétera, etcétera. Después de que un tremendo accidente de bicicleta lo dejara en la cama, el equipo lo rescató del hospital y lo trasladó a la casa en la colina, que luego se llamaría la Casa Mondo, donde estaban viviendo todos en una especie de comuna drogadita y empollona, todo gente muy inteligente. Reality Hackers tenía la mezcla más interesante hasta la fecha. Artículos sobre virus, realidad virtual, comidas psicoactivas, paganismo de alta tecnología, experimentos en guerra bacteriológica, Brian Eno, teoría del caos, Hakim Bey, y una larguísima exploración de Gracie y Zarkov. Estos son otros personajes de los que hay que hablar, porque Gracie y Zarkov eran... esto realmente solo se ve en California. Eran banqueros, inversores, millonarios y expertos en psicotropos. Hablando, y aficionados al heavy metal, hablando sobre Blue Oyster Cult. Aparte de, por supuesto, los popes que eran Timothy Leary y McKenna, había también contribuciones de un experto en tanques de aislamiento sensorial, de un diseñador de drogas, Alexander Shuglin, que es el hombre responsable por el redescubrimiento del éxtasis. Y hablando con Doug Pearson y Sandy Shaw, pioneros de las drogas inteligentes y de los suplementos antiedad. La revista llevaba el subtítulo Tecnologías de la información y entretenimiento para los que están en el filo de la brecha. Pero el nombre Reality Hackers estaba dando problemas con los distribuidores y en los kioscos nadie sabía dónde colocar la revista. Pensaban que hack significa dar un hachazo, que es lo que significa. Kevin Kelly, editor del Whole Earth Review del que ya hemos hablado, en ese momento decide contratar a Sirius para crear una nueva revista sobre tecnología y el impacto cultural de los ordenadores. Pero Sirius tenía otras ideas. El próximo número iba a ser dedicado al hasta ahora ignorado tema del cyberpunk. Y Sirius y Quinn Mu querían cambiar la imagen de la revista. El cyberpunk. Los 80 habían visto el apogeo de un nuevo tipo de ciencia ficción. Justo cuando el género estaba agonizando con sus cohetes y sus viajes espaciales, William Gibson, Bruce Sterling y John Shirley, entre otros, empezaron a publicar un estilo que daba muy lejos de sus antecesores. Si el cohete espacial y el viaje a otros planetas habían sido los símbolos preferidos de los autores de los 60, los 80 presentaban una cara muy distinta. El cohete fue sustituido por el ordenador como catalizador de la imaginación. Y los relatos quedaban permeados en una distopía donde el futuro se presentaba sucio, contaminado, en manos de multinacionales megalíticas, donde los humanos, en existencias atomizadas, vivían separados los unos de los otros. Se acabó el viaje a los planetas y empieza el futuro verdadero. Un día, cambiando los canales, algo colocado, Sirius empezó a ver por todas partes anuncios tipo lavadora 2000, casa 2000, lo otro 2000, y tuvo una idea. El nombre nuevo tiene que tener un 2000, le dijo a Mu. Todo el mundo lo está usando el 2000 para vender mierda. Mondo, respondió Mu.
Aquí quisiera explicar, porque antes ha habido la confusión. Mondo, el tema de Mondo viene de una serie de películas italianas que se hacían, que eran Mondo Bizarro, Mondo no sé qué, Mondo no sé cuánto. Mondo significa mundo en italiano. No hay ninguna conexión entre estas películas, esta revista y el fanzine español Mondo Bruto, que significa mundo bruto. Simplemente Mondo significa mundo. Mondo 2000. El primer número de Mondo 2000 llegó a los kioscos en 1989. El logotipo, que había sido diseñado por el artista alemán Bumber, quedaba chulísimo. Cada letra tenía personalidad propia. Dentro había artículos sobre los tres popes del cyberpunk, Gibson, Chile y Sterling, la Sagrada Trinidad. Artículos sobre hackers y crackers, virus en la Internet, teorías de conspiración, el ciberespacio y tecnologías puntas de las que nadie había oído hablar. 4 años antes, en 1984, William Gibson, en su novela Neuromante, había inventado el término de ciberespacio, famoso ciberespacio, para referirse a una alucinación consensual compartida por miles de personas en todo el mundo al conectarse a la misma red. Gibson sabía muy poco de ordenadores y había escrito Neuromante usando una máquina de escribir. Aparte de eso, de hecho se nota cuando uno lee sus libros que tiene una actitud bastante naif y casi mágica hacia la tecnología, digamos, pero esto es, como dijo, creo que es Arthur C. Clarke, cualquier forma de tecnología lo suficientemente avanzada es en realidad indistinguible de la magia. Y de hecho ahí es donde se juntan los relatos de fantasía que pasan en una edad pasada que nunca ocurrió y los relatos de ciencia ficción que ocurren en un tiempo futuro que todavía no ha pasado. En realidad la magia y la tecnología sirven exactamente el mismo propósito en estos dos tipos de relatos, que es pues lo que te sirve para volar, para transportarte a otro sitio, para escapar a los límites que te imponen la realidad, el cuerpo y el espacio en los que vivimos todos hoy en día. El caso es que a pesar de no ser ningún técnico, como Sterling, que era matemático, Gibson había dado con un concepto que resonó profundamente con muchos de los hobbyistas de las comunicaciones y jockeys de módems que pululaban por las BBS de aquellos días en los que la Internet casi empezaba a existir. Cuando Gibson acuñó este término, le dio nombre a una experiencia que todos ellos habían intuido. Y es que cuando levantabas el auricular de un teléfono, cuando un módem se conectaba a una BBS, cuando un grupo de gente separados geográficamente entraban en contacto a través de una red electrónica, todos ellos se encontraban en el mismo lugar, en un lugar que no era físico, que no existía, pero que sí era real. Esta especie de gran matriz, ¿no? Esta noosfera donde todo se conectaba, el gran hub, el ciberespacio. Más de un friki había visto en las visiones distópicas de Gibson no una proyección del futuro, sino una descripción del presente. Como diría St. Jude, Gibson escribía sobre nosotros, basurilla intelectual y drogadicta. Sea como fuere, Mondo llegó en el momento justo. Ya existía una subcultura dentro de la comunidad informática que estaba listo para ello. No había ningún tipo de competición, no había absolutamente nada que se le pudiera comparar. Los dos pueblos opuestos y irreconciliables de los 60, el hippie psiconauta y antisistema, y el cenizo y estrecho estudiante de ingeniería, se habían juntado con una buena dosis de irreverencia por encima. Nadie había visto nada igual. En 1989 los ordenadores todavía eran estrictamente herramientas para empollones. Mondo, sin embargo, presentaba la tecnología como algo sexy, glamoroso, altamente subversivo. Esto no era New Age, nueva era. Esto era el New Age, el nuevo filo. Como muchos dirían luego, era la venganza de los nerdos. Todos habíamos sido frikis en nuestros colegios, decía St. Jude. Mondo 2000 vendía en realidad dos cosas. Por un lado, el futuro iba a traer nuevas y mejoradas formas de arte, de moda, de drogas. En el horizonte se veían venir tecnologías que iban a cambiarlo todo y eran fantásticas. Por otro lado, el maldito gobierno fascista y conspiracional viene a por nosotros. Nada puede pararles. Van a usar esta tecnología para espiarte. Quieren robar tus libertades, lavarte el cerebro con propaganda y quitarte tus periféricos. La única defensa es un coeficiente intelectual de genio y un underground hacker que está a un paso por delante de las aplicaciones de la tecnología. La única protección contra la potencia explotadora de la tecnología era hacerla tuya. Pero sobre todo lo que permeaba la revista era una actitud muy irreverente y nada serio. Esto más o menos decía la primera editorial. Es un poco difícil traducir. Mondo 2000 está aquí para cubrir la cresta de la ola de la hipercultura. Os traemos los últimos avances en formas mutantes interactivas tecnológico-humanas según ocurren. Estamos hablando de ciberchatacua, acercando la cibercultura al pueblo. Módulos de consciencia artificial, música visual, revistas Bitscan, tecnologías de incremento de cerebro, la matriz ciberespacial de William Gibson realizada. Nuestros exploradores están ahí, fuera, en la frontera. ¿Y sabéis qué? Que todos los viejos caballos de guerra han muerto. El ecofundamentalismo se acabó.
Las teorías de conspiración están pasadas de modas. Las drogas son obsoletas. Por toda la Tierra hay un tufillo nuevo. Huele a apocalipticismo. Hay una sensación general de que estamos viviendo una juntura muy especial en la evolución de las especies. Viendo imágenes de Woodstock, uno se pregunta, ¿dónde fueron todos aquellos estásicos chavales tragorgasmos con pupilas como platos? Están por todas partes, durmiendo como perennes enterrados, pero sus nucleótidos mutados nos han dado una nueva generación de listillos, mutantes y supergenios, y en ellos depositamos nuestra fe y nuestro poder. La ciberred es el lugar. Si la fusión es real, lo sabremos pronto. Las viejas élites de la información se están derrumbando, los chavales han tomado los controles. Esta revista es sobre qué hacer hasta que llegue el milenio. Estamos hablando de posibilidades totales, de asaltos radicales a los límites de la biología, la gravedad y el tiempo. Se acabó la falta de recursos artificial. Es el amanecer de un nuevo humanismo. Asaltando la tecnología para facultar, divertir y jugar, inflando esas sinapses, musculando esos neuropéptidos, haciendo un estado de felicidad de la consciencia del día a día, convirtiéndose en el ángel biónico. Pero las cosas van a ser aún más raras antes de mejorar. La rotura antes del arrebato. La dislocación económica y social que se avecina va a hacer que los cracks de los 80 parezcan un campamento de verano. Así que, como dijo el inmortal Rudy Rucker, cuelga 10 dedos del filo porque los 90 van a ser todo un viaje. Bueno, ¿qué coño era esto? ¿No? Realmente en un mar de revistas de tecnologías y ciencia aburridísimas, nadie había visto nunca nada igual que esta revista. Aunque números sucesivos dieron paso a una actitud quizá menos optimista y más cínica, al final desembocando en una especie de optimismo cínico con el que no se puede perder, ¿no? Sí, pero no. Dentro se encontraban columnas tituladas Periodismo irresponsable, Hiperwebs, la media del siglo XXI, High Tech, High Life, Gibson y Leary en conversación. Algunas cosas buenas que decir sobre los virus informáticos y seres de diseño y otros títulos muy irónicos pero desgraciadamente intraducibles. Lo del mundo no era en realidad periodismo en el sentido estricto de la palabra, ya que las tecnologías de las que estamos hablando eran emergentes y crudas. Los mundos fueron capaces de crear una cultura basada pues prácticamente en la fantasía ficción, realidad factual, ficción. Pero que en cualquier caso, en todos los sentidos, eran mucho más revolucionarias y divertidas que la tecnocultura que es ahora dominante, basadas en realidades tecnológicas y de mercado actuales. Eso es un coñazo. La idea de un implante cerebral sigue siendo mucho más divertida que una manera segura de hacer transacciones por la Internet. En fin. Algunos de los temas recurrentes en Mondo eran pues las drogas inteligentes. No sé si vosotros acordáis de toda esta moda de las drogas inteligentes. Una serie de locos... Bueno, ¿sabes? Se estaban investigando una serie de drogas para gente con problemas mentales como Alzheimer, etcétera, etcétera, que se suponía que te ayudaban pues para gente con trastornos mentales para que pensaran mejor, digamos. Estos locos descubrieron que si estás normal y te las tomas, eres más listo o, en teoría, más inteligente. En este momento, en Estados Unidos, había pasado una ley para proteger a la gente que era enferma de SIDA, que te permitía importar al país drogas que, aunque eran experimentales, se habían declarado seguras en otros países. Eso antes no se podía. Entonces podías pedir por correo toda una serie de drogas en tratamientos tal. Entonces estos rápidamente encuentran una compañía en Suiza que te vende lo que quieras y empiezan a exportar todo tipo de sustancias. A ver, quizá las más famosas fueran el pirocetam, que era una droga para gente con problemas de equilibrio, que actuaba sobre el oído medio, pero que resultaba que cuando te la tomabas normal te incrementaba, aparentemente oías mejor, podías separar los sonidos, iban a conciertos de música clásica, se separaban los 7 violines, etcétera, etcétera, y por lo visto aumentaba la capacidad para manejar conceptos abstractos, aunque esto realmente es muy difícil de medir. Como todo el mundo sabe, nada como sentirse inteligente para ser inteligente. La idergina era otra droga que había descubierto Albert Hoffman, el mismo tipo que descubrió el LSD, que también por lo visto estaba muy bien. En fin, todo tipo de sustancias que luego, bueno, pues la cosa subió y bajó. Luego nunca la verdad no está muy claro si eran drogas inteligentes o eran simplemente estimulantes. No, la verdad seguro que si la cocaína no se hubiera conocido les hubiera parecido una droga inteligentísima. Pero en fin,
mucho tema sobre drogas inteligentes y realmente tratado como acabamos de descubrir que tal cual, bla, 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 todo de una manera bastante irreverente y salpicado con una terminología prácticamente incomprensible. Quizás era eso lo que añadía parte del glamour de la revista, que no entendías la mitad y te parecían muy listos. Pero molaba mucho. La realidad virtual también fue un tema muy cacareado, que subió y bajó. Esto, no sé si os acordáis de cuando se suponía que la realidad virtual iba a sustituir a la televisión. Últimamente la realidad virtual no sirve nada más que para el ejército y para diseñar casas y escenarios de teatro. Pero en fin, se suponía que aquello iba a ser la hostia, que todos nos íbamos a crear mundos propios, que íbamos a escapar la gravedad, bla, bla, bla. También había mucho sobre música electrónica, se hablaba de teoría del caos, de vida artificial, de la tecnología, que también despertó mucha pasión, porque claro, eran unos robots microscópicos que podían hacer cualquier cosa. Entonces, cuando la tecnología avanzara lo suficiente, no había nada que detuviera esta masa de robots para hacer del aire realmente se convertía la ciencia en magia. Todo era convertible en otra cosa, porque un montón de micromáquinas actuando a nivel molecular iban a cambiar las moléculas de sitio y a hacer una cosa de la otra, etcétera, etcétera. Se hablaba mucho de implantes cerebrales. De hecho, hubo más de un loco que en la sección de cartas se ofreció voluntario para cualquier tipo de experimento. Se hablaba mucho de afrodisíacos de diseño y, por supuesto, se hablaba mucho de psicodélicos. No sé qué decir. La verdad es que yo nunca había visto nada igual. Yo realmente cuando el primer número de Mondo llegó a mis manos yo me quedé bocas. Yo y otros muchos. Realmente yo creo que pocas veces en la vida alguien se encuentra con algo tan raro, sobre todo en una revista que te compras, ¿no? De repente abres una revista y te están hablando de unos temas que es que y te lo están explicando como que es que esto ya está aquí, y esta gente no solo es drogadita y irreverente y guay, sino que además son inteligentísimos y están puestos en todo. Y de repente sale una entrevista con diseñadores de drogas, arquitectos locos, una astrofísica italiana rubia con unas tetas así, que además hacía música electrónica y además hablando de quasars, una cosa interesantísima. Y entonces dices, pero esto ¿qué coño es? O sea, ¿de dónde se están sacando esta gente? O sea, no me puedo creer que esto exista de verdad. Y sobre todo, esto mola mucho. Esto mola mucho, ¿no? Realmente pasa poco a menudo. Yo creo que se olvida hasta qué punto los 80 fueron un puto petardo, ¿no? Y todo el mundo vive como en una especie de memorias sesenteras, setenteras, nostalgias de cosas, en fin, antes, yo qué sé, pero desde luego no se había hecho nada. Y de repente esta gente sale y está presentando algo que mola mucho, y sobre todo con lo que yo, por lo menos, y otros cuantos, te podías identificar inmediatamente. O sea, no hacía falta ninguna traducción. Todo el mundo sabía, o sea, los que lo sabían perfectamente de quién hablaban esta gente, a quién le estaban hablando, de qué iba. Y realmente estaban presentando un futuro que molaba mucho. Como digo, una serie de drogatas maníacos están construyendo el futuro. Era lo que venían a decir. Y el futuro va a molar mucho y va a ser nuestro. ¿Qué más? Pues en fin, realmente era una colección de personajes, ¿no? Quizá eran uno de los grupos de marginados, inteligentes y eclécticos más raros de Berkeley. Por un lado, Queen Moo, que era una aficionada a los venenos y un banco de datos sobre dos piernas, mujer de una tipa listísima y con mucha cultura. Jazz Morgan, el suscriptor que vino a visitar y se quedó para siempre. San Jude, la programadora anarquista, asistente de laboratorio de física, polígama y con conexiones legítimas al underground hacker. Are You Serious, que era una farmacopea andante. Por el perímetro pululaban Michael Synergy, Morgan Russell, exnovio de Moo, Gracian Sarkov, que eran los banqueros aficionados a las drogas y el heavy metal, y la polifidelidad, aparentemente. Y que habían abierto el primer club de sexo de Chicago. También andaban por ahí Timothy Leary, pionero del LSD, Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual, Trent Reznor, de Nine Inch Nails. La lista sigue y sigue. Como digo yo y unos cuantos más, flipamos. Como siempre, había muy poca división entre lo que era la Casa Mondo en las colinas, las fiestas de la Casa Mondo y la revista. Mondo se iba de fiesta con gente sobre la que quería escribir, o quería que escribieran para la revista. Las ideas para los artículos salían de las fiestas. De las fiestas se hacían artículos. Los artículos daban resultado fiestas. Era una parte integral de cómo funcionaba la casa y de cómo funcionaba la revista. Sirius y Moo conocían a mucha gente que querían acercar a la escena.
La revista polarizaba la escena y la escena creaba la revista. Estos son los años de la legendaria Casa Mondo en las colinas y las que se montaron ahí, que fueron, por lo visto, históricas. Aunque la revista trajo seguidores entusiastas, que fueron rebautizados como mondoloides, la mayoría de los medios de comunicación la recibieron de una manera negativa. Incomprensible, ligeramente insondable, dijo el Washington Post. Mondo recogía estos comentarios como medallas de honor, colocándolos en sus tarjetas de suscripción. Recibe esta revista indescifrable en tu propia casa. Sorprende a tus vecinos, confunde a tu cartero. Aprende el lingo secreto del underground cibernético. Un día apareció Sirius en la casa con el último número de la archiseria revista de crítica de arte Art Forum, que es una revista de arte muy famosa y muy importante en Estados Unidos. Les habían dedicado una editorial entera. ¿Qué dicen? ¿Es bueno o es malo?, preguntaron. No sé, respondió Sirius, creo que es malo. La habitación estalló en aplausos. Habiendo definido la cibercultura, Mondo se convirtió en una especie de oráculo para el resto de los medios de comunicación. Sirius salió en la tele y los periodistas descendieron sobre la casa Mondo. Newsweek, Details, el Washington Post, el New York Times. ¿Qué es el ciberpunk?, preguntaban. ¿Cómo es el sexo virtual? Mondo respondía con eslóganes incomprensibles que los periodistas, en su confusión, imprimían tal cual. Somos una estación de radio mental pirata. El nuevo filo, el alfa y el omega de los cibercines. Tengo, de hecho, por ahí otras citas, pero es que realmente el lenguaje es muy difícil de pasar al español. Muy difícil de pasar al español. En 1992, Mondo consiguió publicar 4 números en un año. Que ya es. Y la tirada había subido de 15.000 a 100.000 ejemplares. Todo el mundo quería trabajar con ellos o aparecer en sus páginas. En este momento todo valía y nada de lo que hicieran podía estar mal. Las reglas simplemente no se aplicaban para los mondoloides, como decían ellos sin parar. Así que a la hora de hacer una entrevista podían volverse beligerantes o combativos o impertinentes, o tener una entrevista normal, o llevarme unas manchas de Rorschach y preguntarles qué les parecía, como se hizo con los Red Hot Chili Peppers, a ver qué pasaba. Realmente esto subió, o sea, fue un fenómeno, o sea, lo de Art Forum ya es una pista, pero realmente fue un fenómeno. Todos flipamos con la revista, nunca se había visto nada igual, y realmente lo que te estaban vendiendo, fuera lo que fuera, molaba mucho. Mientras Mondo subía como una ola, los fundadores de una revista fracasada en Ámsterdam, que se llamaba Electric World, que se subtitulaba La revista de ordenadores menos aburrida del mundo, que había fracasado, estos 2 tipos se llaman Louis Rossetto y Jan Metcalf, vuelven a los Estados Unidos. Su plan, empezar a publicar una revista sobre cultura y ordenadores. Y ya habían elegido un nombre, Wired. Así que estos dos se instalan en una oficina en San Francisco, donde conocen a muchos de los mondoides, y pasan 15 meses buscando contribuidores en el Well, que era la BBS esta del Whole Earth, y también buscando inversores. En 1993 apareció el primer número de la revista Wired, de publicación bimensual. Yo lo compré en un supermercado, lo cual ya es decir, porque Mondo era, desde luego, absolutamente imposible de encontrar en los supermercados. Eso yo creo que ya dice hasta qué punto esta gente está pues mucho más puestas en temas de marketing, por ejemplo. El eslogan de Wired era el Rolling Stone de los 90, que era un eslogan que ya había usado Mondo. De hecho, casi todos los temas materiales e incluso muchos de los escritores que salían en Wired ya habían sido usados por Mondo. Estaba claro que Wired era una especie de copia yuppie del Mondo. Pero en ese momento nadie se preocupó. Lo de Wired era una especie de periodismo optimista, pero periodismo aburrido. Una cosa cutre. En cualquier caso, una semana después, los mondoides aparecieron en la portada de la revista Time. Esto sí. Creo que sí. Ahí, ¿no? Este power. La revista Time, como todos sabréis, es una enorme, popularísima revista americana. Salir la portada de la revista Time, esto es en el 93, la revista se había fundado en el 89, en menos de 4 años, realmente es dar un enorme campanazo. Esto es la revista Time y ahí está la portada Cyberpunk en la revista Time, octubre de 1983. Yo realmente cuando vi esto dije, o sea, una de dos, o nos lo comemos todos o esto es el principio del fin. Más bien lo segundo. Poco después
Poco después Billy Idol sacaría un disco que se llamaba Cyberpunk y eso ya fue lo peor. Eso fue ya lo peor. En cualquier caso, ahí estaba el número Time, especial Cyberpunk, y en realidad no hablaban de otra cosa que de Mondo. Todo estaba copiado de Mondo. Incluso el estilo estaba copiado de Mondo, estaba diseñada por gente de Mondo y estaba lleno de referencias a la revista. Casi podía haber sido un anuncio de Mondo. Lo que había pasado en realidad es que los editores de Time, que eran también dos ex-hippies reciclados, habían caído, como todos los ex-hippies reciclados, al hechizo de este tema. Y de hecho fue un intento casi serio por parte de Time de convertir esto en una especie de movimiento social, como en su momento fueron los 60. De hecho era lo que ellos estaban prometiendo, que los 90 iban a parecer que los 60 parecieran los 50. Dentro había una foto de Sirius, Queen Mu y Bart Nagel flotando en un campo fractálico. Lo que no sabía nadie es que Mu y Sirius prácticamente ya no se hablaban. Esto fue a raíz de una entrevista que hicieron a U2. Cuando la revista ya estaba petando, empezó a llegar todo tipo de gente interesada en salir a la revista, entre ellos U2. Entonces Harry Sirius contactó con unos amigos suyos, Negative Land, no sé si os suena, que es un grupo de sampling muy antiguo de San Francisco, que habían sacado un disco que se llamaba U2 usando todos samples de U2, pero que no se podían y la compañía de discos de U2 les metió un puro que te cagas, hundió la compañía de discos que se llamaba SST Discos y prácticamente hundió la revista. Entonces lo que hicieron fue que Sirius llamó a estos dos y la entrevista que se hizo por teléfono con The Edge, que es el guitarrista, le iban haciendo preguntas normales y poco a poco fueron sacando el tema de cómo había hecho el tour, que por entonces era Zuropa, no sé si os acordáis que estaba lleno de vídeos, de imágenes y tal y cual, y de dónde habían sacado las imágenes, y poco a poco fueron sacando el tema del sampling, hasta poco a poco The Edge, él solito, admitió que estaba completamente de acuerdo con el sampling, que lo usaba constantemente y que no había ningún problema. Y entonces se desvelaron como los miembros de Negative Land que acaban de caer víctimas de este enorme puro que les había metido. Fue realmente una cosa muy graciosa. A raíz de esto se pelearon estos dos. Queen Moon no lo quería publicar, en fin, el otro tal cual. Total, que como estaban en la cresta de la ola, Ario Sirius manda una resignación por fax, dimite y se va de la Casa Mondo. Aquí es realmente donde las cosas empiezan a descender. Ya estamos llegando al 93, 94, las cosas están petando, está entrando a entrar dinero a raudales, la internet está de moda. En fin, eventualmente Sirius volvió a la revista, pero el caso es que ya no era lo mismo. Entre otras cosas, por primera vez tenían un competidor más cutre y menos enrollado, pero que pagaba 20 veces más, pagaba tiempo, publicaba tiempo y estaba vendiendo mucha publicidad. Esto era la revista Wired. Una revista vive básicamente de dos cosas, los suscriptores y la publicidad. Lo demás, en realidad, para dentro de lo que es una revista es tonterías. Mondo, hasta ahora, estaba viviendo mayoritariamente de la herencia de Queen Mu. Mondo era una revista cara, incluso entonces cuando salió hace 10 años valía $6, unas 1000 pelas de hace 10 años. No está mal por una revista. Tenía muy poca publicidad, porque desde luego pocas compañías estaban dispuestas a poner sus anuncios en una revista que trataba de drogas y siempre salía tarde. Así que es que las cosas empezaron a ponerse chungas. Queen Mu se pone nerviosa y decide hacer del Mondo una operación rentable. Después de todo era su dinero y ella se lo había gastado todo. Voy a poner por aquí, quizá esta sea la portada más chula. Es una pena que no haya, es que lo tengo todo en Málaga, es una pena que no haya podido traer alguna de las revistas porque el diseño era realmente increíble, sobre todo entonces, hace 10 años. Realmente abrías la revista y parecía que se había caído de un kiosco del año 3000 aquello. Era incomprensible. Total, que las cosas empiezan a ponerse chungas y Queen Mu, que quiere cambiar la revista, trae a Wes Thomas, que había sido el publicista de Mondo en Nueva York y había escrito artículos sobre tecnología, que pasa a convertirse en la mano derecha de Mu. Para el 94 empiezan las paranoias. La Casa Mondo se queda medio vacía. Casi todos los otros escribían para Wired, en fin, se fueron cada uno por su lado, aquello se desperdigó. La Casa Mondo se queda vacía y comida por extrañas paranoias sobre el Axi, CIA, Mormón, Wired, Illuminati, que iba por ellos. Fuera o no fuera cierto, el caso es que fue el principio del fin de la revista.
Wes Thomas, el publicista, desarrolló una segunda personalidad como Amanda, una especie de travelo de nacionalidad inglesa que aparecía en la oficina vestido de gasas rosas, aunque aparentemente Amanda era mucho más simpática que Wes. En fin. Mondo siguió saliendo unos cuantos años, salía cada año y medio, y encontrabas números por aquí y por allá, pero realmente, o sea, se había perdido completamente el feeling de lo que era aquello. Habían salido montones de revistas, la internet había petado, había llegado el World Wide Web, todo esto, desde hecho, toda esta revista estaba basada en una época cuando todo se hacía todavía con texto. Y la revista Wire se había convertido realmente en el vocero de la movida digital. Estos dos pringaos de la revista de ordenadores menos aburrida del mundo. En realidad la caída de Mondo y la subida de Wire es casi simbólico de lo que fue la caída de la primera generación de la red y de lo que eran los primeros sueños electrónicos. En realidad la primera generación conoció la red como un lugar que era mayormente social. Es decir, no era un sitio económico, nadie hablaba de vender nada porque era imposible, no había catálogos, no había periódicos, no había nada más que un montón de gente comunicándose entre ellos. Que fue cuando realmente se crean esos primeros sueños, ¿no? Y esas esperanzas. De repente un montón de gente estaba todos en el mismo lugar comunicándose y ayudándose. Por entonces hacían falta bastantes, por lo menos algo de conocimiento técnico para entrar. Así que entre los presentes había un nivel bastante alto. Y era fácil creer en una especie de revolución digital que iba a liberar la información, haciendo difícil para los poderosos mantener sus secretos, permitiendo a todo el mundo expresarse al resto del mundo sin la necesidad de capital o un editor como intermediario. Parecía posible romper las barreras de las nacionalidades y las razas. En la internet nadie sabe tu color, nadie sabe si eres hombre, si eres mujer, creando una comunidad global. La visión generalizada era una especie de utopía anarquista, una especie de democracia instantánea electrónica, una agora electrónica que nos iba a liberar a todos. Esto era una idea que también permeaba la revista Mondo completamente, esta especie de optimismo que también es muy californiano. En muchas cosas, desde luego, tenían razón. Aquello iba a ser revolucionario. Aquello lo iba a cambiar todo. Simplemente no lo iba a cambiar como ellos pensaban. La Internet tuvo un éxito sin precedentes, pero para cuando apareció el World Wide Web, Mondo ya se estaba quedando atrás. Detrás del éxito vino el dinero, y mucho. Y todo el bien público que se había creado empezó a ser privatizado. Y esa fantasía social, utópica, acabó convertida en una especie de centro comercial enorme que para más Inri ha sido un fracaso. Se han hundido todas las .com, ni siquiera da un duro. Después lo jodieron todo y encima no sacaron nada. De hecho, no se ha visto nada igual. Ahora mismo, acabo de leer en el periódico, la caída de bolsa lleva 40 meses seguidos de caída de bolsa. Esto no se había visto nunca jamás en la historia de la bolsa, ni siquiera antes de la Segunda Guerra Mundial. Total. ¿Qué pasó con aquellos ciberpunkis de Mondo? ¿Qué pasó con el ciberpunk en general? Pues que se murió, me imagino. ¿Cuándo? Pues algunos dirían que cuando Billy Idol sacó su disco que se llamaba Cyberpunk, que era un horror. Pero también podía haber sido la portada de Time, o también podía ser simplemente la tendencia de las tendencias. Estas son cosas que no duran, o sea, que crecen, se apogean, todo el mundo realmente cuanto más rápido suben, más rápido caen. Enseguida la gente se aburre, ahí hay backslashes ahí. ¿Qué queda? El caso es que la moda se pasa de moda y los que estaban en la moda se quedan colgados y tienen que referirse a su moda entre paréntesis, ciberpunk. ¿Qué es lo que ha quedado de valor de todo esto? La verdad es que quién sabe, que la ética hacker quizá era ya más antigua que el ciberpunk y es tan antigua como los ordenadores. Me refiero quizá a la idea de que un ordenador es una herramienta que has de saber usar. Si no quieres ser tú la herramienta, si no quieres ser tú su herramienta, y eso se aplica a todo, tanto las leyes como los motores. Desde luego no ha vuelto a salir una revista parecida, aunque haciendo la investigación en la internet para esta revista descubrí que 21C, que era una revista paralela que salía en Australia, ha renacido de sus cenizas 10 años después, con muchos de los mismos colaboradores, lo cual pues, siempre es esperanzador. Pero en fin, como dijo Sanjud en una entrevista reciente, las máquinas me decepcionan. Simplemente no puedo amar ninguno de estos guares, los duros o los blandos. Tengo nostalgia del futuro. Efectivamente. Aquel futuro molaba mucho más que este presente.
En fin, ¿queréis más o acabo?